Carlos nos va a hablar también acerca del tema. No sé si ha tenido alguna experiencia con esto, pero la Biblia dice que la gente de Samaria estaba atormentada por demonios. Pero lo que me llama la atención, y es el tema que estamos tocando, el poder de Dios prevaleció sobre la brujería, sobre los demonios, sobre la hechicería, sobre la enfermedad, porque el poder de Dios es mayor. ¿Qué dice Carlos Molinero? Amén, pastor. No, interesante el tema de hoy. Miren, los teléfonos están reventando, la gente está mandando mensajes, están pendientes del tema de hoy, porque estoy seguro que usted a lo mejor se siente identificado con esta palabra. Pero qué maravilloso es el Señor, porque en medio de todo esto, ¿verdad?, sabemos que las manifestaciones de brujería, de hechicería, tienen que ver con el lado oscuro, tienen que ver con la oscuridad. Pero Jesucristo y su palabra es la luz de este mundo. Y qué bueno es que contamos con esta herramienta. Ahora bien, estamos teniendo el tema de hoy en el libro de los Hechos, capítulo 8, del verso 4 en adelante. Este gran testimonio que quedó aquí plasmado en la palabra acerca del evangelista Felipe y cómo fue inquietado a llevar el evangelio a la región de Samaria. Vemos que había una separación, había una división, vamos a decir, regional. Judíos y samaritanos no se hablaban, pero más pudo la intención del Espíritu Santo en la vida de Felipe, que no importando aquella separación de regiones, se introdujo allí en la región de Samaria y comenzó a predicar el evangelio con poder y gloria, al punto tal que vemos allí cómo comienza a manifestarse ese poder de liberación. Escuchaba, pastor, cuando usted hablaba acerca de los habitantes de Samaria, yo visualizaba por lo que nos enseña la palabra, que esa gente, como usted dijo, estaban endemoniadas. ¿Y qué trae cuando en una ciudad, en un pueblo, en un barrio, en algún sector, la gente está así endemoniada? Trae problemas, discusiones, trae enfrentamientos, trae peleas. Entonces vemos allí que muchas veces las personas toman esto como algo normal. No, la familia tal se peleó con la familia tal, o la pandilla, o los malandros, o el PRAN, o esto, lo otro. Sin embargo, vemos aquí reflejado que son demonios que poseen las ciudades, los barrios, los lugares. Ahora bien, llega Felipe con el mensaje de la palabra y comienzan a cambiar las cosas. Sucede algo especial. Dice que comienza a fluir el gozo. Y qué maravilloso, porque usted, amigo, que está escuchando esta palabra, debe darse cuenta que mucho mejor es el gozo que el problema. Mucho mejor es el gozo y la alegría que el enfrentamiento, que la sangre. Gloria al nombre del Señor. Felipe llegó con un poderoso mensaje. Un mensaje de liberación y de poder. Un mensaje que comenzó a la gente y quedó cautiva. Y comenzaron a quedar libres por el poder de la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, dice la Escritura que había también un hombre llamado Simón, que ejercía también este asunto de la hechicería, del ocultismo. Y dice la Biblia que a causa de la palabra que Felipe predicó, también fue convertido al evangelio. Pero yo quiero detenerme en la parte de lo que hace el evangelio de Jesucristo. Llega a un lugar donde está el ocultismo y la Biblia dice que la luz prevalece sobre las tinieblas. Me decía, pastor, que si había un testimonio. Yo recuerdo hace muchos años atrás, estaba yo comenzando, tenía poco tiempo de haberme convertido al Señor. Recuerdo que 3 meses aproximadamente, de 3 a 4 meses de haberme convertido, yo sentía un gozo, una alegría muy profunda en mi corazón. Y apenas recién bautizado, recuerdo que en una escuela dominical nos llamaron a 5 jóvenes, entre ellos recuerdo amigos del evangelio, compañeros de milicia, pudiéramos decir, Richard Isace, José Godoy,
José Limpio, Rubén Hernández y mi persona, nos llamaron a una escuela dominical y nos dijeron: vayan a fundar la obra allá en Los Molinos. Estaba Richard Montaño y fuimos a evangelizar al sector de Los Molinos y comenzamos a predicar allí, y allí se fundan unas congregaciones y comenzamos pues con gozo y alegría a invadir ese lugar de aquí del sector de Cumaná con el poder de la palabra de Dios. Fue algo maravilloso. Allí sucedieron muchas sanidades, muchos milagros, y la gente en ese lugar fue tan impactada que en pocos días, en pocas semanas, ya se había prácticamente instalado una iglesia allí en ese sector de Los Molinos. Pero hubo algo en el tiempo cuando comencé a pastorear. Había un sector allí llamado La Polarcita, un cerrito pequeño aquí de la parte aquí entre Los Molinos, el valle, y ese sector allí había un cerrito pequeño. Yo me iba todas las tardes a las 6 de la tarde, después que salía del liceo, a llevar el culto a mi congregación. Recuerdo que era una familia, apellido Raposo, estaban allí en ese lugar. Ellos se habían convertido al Señor, y bueno, yo era el pastor allí en ese lugar a predicarles la palabra. Todas las tardes después del liceo salía a evangelizar el sector allí de La Polarcita, y comenzábamos el culto a las 7 de la noche, hermano, y la gente contenta, la gente alegre. Recuerdo que la congregación la tenía en la cúspide de allí del cerro, en el último ranchito allá arriba. Y entonces el tambor que tenía era un pipote de esos de pintura, un cuñete de pintura con 2 palos de esos de escoba. Y ahí comenzábamos el culto, hermano. Y cuando sonaba ese tambor, en todo el cerro se escuchaba. Mucha gente se acercaba a escuchar la palabra. Mucha gente estaba contenta con lo que estaba sucediendo. Personas enfermas iban allá y pedían la oración. Yo me sorprendía porque entendía que no era yo, sino el poder de Dios a través de la predicación del evangelio. Cómo personas tenían hambre y sed de la palabra y iban por el milagro de la sanidad. Un día llego al sector de esa congregación y me dicen los vecinos: pastor, tenga cuidado. Yo, hermano, estaba recién convertido, estaba comenzando un trabajo del pastoreo, tenía, por decir así, poca experiencia de lo que es el pastoreo, pastor de congregación. Y me decían los vecinos: tenga cuidado. Y yo decía: oye, pero ¿por qué tengo que tener cuidado? Resulta ser que había una persona que practicaba el ocultismo allí en las faldas del cerrito de La Polarcita, y esas personas, parece que era muy famoso ese brujo allí. Le llegaban carros último modelo, y era muy frecuente la gente que llegaba allí a ese lugar a verse, a chequearse, a hacerse alguna que otra cosa. Lo cierto es que el brujo estaba bravo, estaba molesto, porque resulta ser que llegaba un jovencito todas las tardes a las 6 de la tarde, y a las 7 de la noche comenzaba un culto y reunía a la gente allí y alababa a Dios. Y resulta que el hombre llegó a decir un día que los espíritus no le bajaban a causa del culto. Entonces, para mí fue algo impresionante, ¿no? Y cuando yo me enteré que el Señor estaba molesto, yo le dije: bueno, no le queda otra cosa sino que venga también a recibir la palabra, pero nosotros seguimos predicando el evangelio de Jesucristo. Excelente palabra y testimonio también, hermano Carlos Moliner.